Y cambiando ya el tono de la información, se sabe que la Comisión de Constitución que preside Patricia Juárez ha aprobado el dictamen que interpreta la cuestión de confianza, y para conversar más sobre ello estamos conectados con Eloy Espinosa, el magistrado del TC, y hoy le damos la bienvenida. Señor Espinosa, buenas noches, bienvenido. Bueno, Espinosa Saldaña, encantado de estar nuevamente con ustedes. Así es, por favor, cuéntenos cuál es su comentario frente a esta aprobación de la interpretación de la cuestión de confianza, que haría de que el gobierno, el Ejecutivo, podría pues aplicarlo, ¿no?, en cualquier momento, pero ahora el Parlamento parece que se defiende con esta búsqueda de la modificación. ¿Cuál es su opinión? En primer lugar, hay que tener varias cosas claras. Uno, todavía no es una aprobación de todo el Parlamento, es aprobación de la Comisión de Constitución. Esto tiene que ir al Pleno y en el Pleno pueden haber cambios dentro del texto que se ha aprobado. Aún asumiendo que el Pleno lo apruebe tal como está, esto va a ser rechazado por el gobierno, porque obviamente con lo que se busca es un recorte de los alcances de lo que puede hacer el gobierno con la cuestión de confianza. Y si el Congreso, entonces el gobierno lo rechaza, lo devuelve al Congreso. Y esa devolución al Congreso, el Congreso puede decir, bueno, hago algunos cambios para ver si el gobierno le gusta, o insisto y lo apruebo por insistencia. ¿Y qué va a hacer el gobierno frente a eso? Alegar que lo que han aprobado es inconstitucional y venir al tribunal. Entonces, hay una cuestión de expectativa que tenemos que tener nosotros en el tribunal. Primera cosa que hay que tener presente, que esto no está resuelto y que puede terminar siendo discutido en el Tribunal Constitucional. Y segunda cosa que quería anotar es que el Tribunal Constitucional, ante un caso parecido sobre la discusión de cómo se extendía o no la cuestión de confianza para plantear un referéndum, ¿se acuerdan? Los referéndums que tuvimos va a ser 2 años, con el entonces presidente Vizcarra. Entonces, en ese caso, se nos preguntó para nosotros cuál era la extensión de la cuestión de confianza. Y en ese momento, cosa que no necesariamente tiene que ser la opinión que venga después, pero en ese momento coincidimos en el tribunal que, viendo los antecedentes, porque esta no es institución que ha inventado el Perú, la cuestión de confianza, no la del 130, no para entrar al puesto, sino aquella que hago para que algún tema que considero importante como gobierno, quiero que se comprometa el Parlamento y se comprometa todo el mundo, porque es un asunto difícil y hasta antipático. Lo inventaron los ingleses hace muchísimos años. Entonces, tanto en Inglaterra, donde se inventó, como quien lo propuso la Constitución 93, que fue Enrique Chirino Soto, lo plantearon como una idea sin límites, lo plantearon como una posibilidad abierta para que el gobierno pudiera plantear cualquier cosa que crea que sea necesaria para su mejor desarrollo de sus políticas de gobierno. Entonces, ahora la propuesta, que no sabemos si será firmada al final por Congreso, establece algunos límites. Esos límites serán constitucionales, ahora yo no lo puedo decir porque probablemente el caso llegue al Tribunal Constitucional y ahí me tenga que pronunciar con detalle al respecto. Así es. Ahora, por favor, sobre eso, según lo que dijo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, el Parlamento estaría usurpando funciones. ¿Qué cree usted? Es que eso es lo que va a pasar. Cuando el Parlamento, si lo aprueba, lo mande al gobierno, el gobierno va a responder como ha respondido el ministro Aníbal Torres. Va a responder que es una usurpación de funciones, que es inconstitucional, y va a plantear una demanda ante el tribunal. Y yo, como juez del tribunal, no puedo adelantar opinión. Pero sí veo claramente que este es un tema que no va a quedar en la Comisión de Constitución del Congreso. Como repito, va a pasar al Pleno del Congreso, el gobierno no lo va a aceptar, el Congreso lo va a aprobar por insistencia y el gobierno va a plantear una demanda ante el tribunal. Si quiere lo apostamos. Entonces, pero ese es el camino que se viene. Acepto la apuesta, señor
Espinosa Saldaña. Bueno, viendo un poquito el panorama, ¿no? Entonces se quedó en que se aprobó este parlamento, este gabinete se aprueba, se le da cuestión de confianza. Luego pasan horas y el premier Guido Bellido dice, bueno, está dentro de la Carta Magna que se pueda aplicar la cuestión de confianza si es que el Congreso no colabora y es obstruccionista. Y luego este Congreso vemos que se quiere blindar y que no quiere que pase lo que hizo Martín Vizcarra y ahora aplica eso por parte de la Comisión de Constitución que lo preside Patricia Juárez, que fue candidata a la vicepresidencia con Keiko Fujimori. Entonces, el plano político vemos que nuevamente se impone sobre esta realidad dentro del TC. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Vemos nuevamente que seguimos en el mismo círculo vicioso y no avanzamos. Bueno, yo creo que hay intenciones políticas de ambos lados y cuando hay intenciones políticas que van a tener repercusiones jurídicas, para darle una salida jurídica, para eso está el TC. Precisamente para eso está el TC. Por eso es que nosotros hemos resuelto cuando se quiso hacer el referéndum. Por eso nosotros resolvimos cuando se quiso disolver el Congreso, la disolución del Congreso, que son temas políticos, pero que tienen que, como pasa en todo Estado constitucional, que es lo que aspiramos a hacer, tienen que tener una respuesta jurídica. Porque si tiene una respuesta de quién es el más fuerte o quién es el más vivo, entonces aquí es el caos. Lo que evita el caos es la respuesta jurídica. Insisto con la apuesta que veo que ha aceptado con muy buena voluntad. Claro que entonces, sí. Esto va a terminar en el tribunal. Esto va a terminar en el tribunal. El Congreso lo va a aprobar, el gobierno le va a decir que no, el Congreso va a insistir y el gobierno va a plantear una demanda al tribunal. Así es, pero ahora, ¿cuánto tiempo podría demorar para que el TC analice bien? Ahí está el problema, ahí está el problema, porque no depende de nosotros, sino de lo que está establecido como una ley que tenemos que seguir. Nosotros nos llega la demanda y la habilitamos rapidito, pero para contestar la demanda de inconstitucionalidad, el Congreso tiene 30 días hábiles, o sea, no días calendarios, sino días sin contar sábado, domingo y feriados. Con lo cual eso se puede extender hasta 40 días. Y ahí vienen los problemas, porque en el camino pueden generarse problemas políticos mil y lamentablemente nosotros estamos atados de manos mientras el Congreso no entregue la contestación a la demanda que le va a hacer el gobierno. Apenas el Congreso entregue, nosotros programamos una audiencia y si es posible ponernos de acuerdo, resolvemos al día siguiente, como lo hemos hecho en varios casos. Pero lo que no podemos es, si somos los defensores de la ley, ir contra una ley que dice espere hasta 30 días la respuesta del Congreso o de cualquiera que sea demandado por una demanda de inconstitucionalidad. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Si no vamos a esperar, respondemos el día 20, vamos presos por prevaricato. Entonces, tenemos que esperar. Según la ley. Así es. La invocación es que no se espere hasta el último día previsto por la ley, sino que se responda lo más pronto posible. Porque este es un tema de interés nacional que requiere una respuesta pronta. Exactamente, porque lamentablemente que en el medio de ambos poderes políticos está el pueblo peruano. Por favor, hay una propuesta por parte de un grupo del Parlamento Nacional que los miembros que se elijan, porque sabemos que hay 6 miembros del TC con mandato ya vencido, o sea, que no sean por invitación, sino que sean por mérito. ¿Cuál es su opinión frente a esta propuesta? ¿Buena, viable, correcta? Vamos por partes. En realidad, el problema de que no nos hayan cambiado no es nuestro. Nosotros planteamos 6 meses antes que venciera nuestro mandato que, oiga, Congreso, porque es el Congreso quien nos cambia. Y el Congreso se ha demorado más de 2 años para encontrar una fórmula. O sea, nos acordaremos que hace muy poquito el Congreso hizo al anterior final, ¿no? Propuso sus candidatos y al primer candidato, supuestamente el más ranqueado, el mejor, le dieron 6 votos. Fernando Calle Jayén, ¿no? Con una nota, pero... Exacto. Lo expusieron y le dieron 6 votos. Y no creo que es una cosa fácil para nosotros, porque, por ejemplo, yo no tengo proyecto de vida. Yo no puedo aceptar, por ejemplo, una cátedra en el extranjero o una investigación
porque no sé si voy a durar en el cargo 2 años, 2 meses o 2 días. ¿Se siente atado? 2 días. En realidad, tengo que asumir la responsabilidad que me dieron. Y además tengo que asumirla con la energía que corresponde y con la responsabilidad que significa, porque la ley orgánica del tribunal es clara. Si uno renuncia y en el interín entre lo que uno renuncia y nombran a otro o a otra, es responsable administrativa y penalmente por lo que pasa. Dicho en concreto, si se pierde un expediente, yo voy preso. Entonces, uno ya lamentablemente entonces sabe que esto es incierto. Mientras el Congreso no se ponga de acuerdo, nosotros tenemos que seguir asumiendo, porque es peor la responsabilidad que tendríamos que asumir si es que nos vamos antes, ¿no? Si renunciamos. Entonces hay que seguir para adelante y seguir resolviendo con la misma energía, porque los problemas están allí y nosotros no podemos dejar el cargo por las situaciones que acabo de describir. Así es, ahora pues sabemos de que el premier Guido Bellido no habló del cambio de la Carta Magna, pero sabemos de que Perú Libre sí está buscando otra vía, que es esa recolección de firmas. ¿Qué dice la Carta Magna? ¿Cuál es pues la postura del TC frente a eso? No hay postura del TC frente a esto, porque en realidad nosotros estamos para defender el texto, ¿no?, constitucional. Exacto. Entonces, concretizar, ponerlo en tierra lo que dice la Constitución vigente. Entonces, hay muchas maneras de cambiar una Constitución. La Asamblea Constituyente es una de ellas, otra la hemos tenido antes con el fujimorismo, que convocó a gente para que haga de Congreso ordinario y de Asamblea Constituyente al mismo tiempo, se llama Congreso Constituyente. Entonces hay la posibilidad de someter la nueva Constitución que se quiera, si se logra el consenso en ese sentido, a un referéndum o no. Entonces, el escenario comparado nos da para varias posibilidades. Ahora, los que tendrán que conseguir esto, no solamente se trata del hecho de dar una o varias normas, sino esperemos que logren el consenso necesario. Entonces, ya sea para mantener esta Constitución, sea para hacerle cambios a esta misma Constitución, o para aprobar otra. Porque lo peor que puede pasar es que esto sea una imposición de mayorías a minorías. ¿Por qué? Porque la Constitución es la regla de juego para todos. Si todos no estamos de acuerdo con la regla de juego, entramos en serios problemas desde el principio. ¿Siente usted que sería lo idóneo, ya que tenemos un nuevo gobierno con otra mirada, con otras expectativas, de acortar esta brecha que tenemos, el cambiar la Carta Magna de 1993, sabiendo de que según pues las personas que están impulsando esta iniciativa, no defiende al ciudadano de a pie, no defiende a la persona pues que menos tiene? Lo que pasa es que no puedo darte una respuesta tajante en tanto en cuanto nuestra responsabilidad es hacer cumplir la Constitución vigente. Entonces, si cambian la Constitución, nosotros y estamos en el cargo, tendremos que hacer cumplir la nueva Constitución. Pero a nosotros no nos corresponde decir, yo quiero una nueva Constitución o creo que es conveniente una nueva Constitución. Está fuera de nuestro margen de competencia. Sería invadir un espacio que como magistrado constitucional no puedo hacer. Entonces yo no puedo decir si es bueno una nueva Constitución o no. Lo que sí tiene una nueva Constitución es que ser un consenso básico y no una imposición, porque si no, finalmente las correlaciones cambian y la gente se va a ir contra lo que se haga como propuesta constitucional. Entonces, mientras más consensual sea la cosa, muchísimo mejor. No vamos a tener unanimidad nunca, eso también hay que ser claros, pero mientras más consensual sea la cosa, muchísimo más. Si se recolectan las firmas necesarias, ¿esta sería una vía para ir a una asamblea constituyente? Eso es lo que está planteando un sector y tiene rechazo dentro del mismo Congreso. Entonces, habría que ver cómo asume el Congreso. La Constitución permite que haya iniciativas
de reforma constitucional, pero claro, ningún texto constitucional tiene un artículo que dice, a través de esto cambiamos de constitución. O sea, la constitución siempre se pone en reformarse a sí misma, no en pasar a otra. Entonces, siempre lo que tiene que haber es un consenso, un acuerdo político de las fuerzas más representativas para la ciudadanía frente a eso. Siempre tiene que haber. Si no hemos tenido en el Perú, hemos tenido una constitución que puso Bolívar, que se llamó vitalicia y duró 6 meses. Hemos tenido constituciones como la de 1867, que también duró 6 meses. Entonces, si lo que se quiere es una constitución nueva o que realmente tenga vigencia en el tiempo, resuelva problemas, lo que se va a necesitar es generar acuerdos, consensos políticos y compromisos políticos básicos para no caer pues en situaciones que ya hemos tenido en el pasado. Constituciones que incluso pomposamente se llaman vitalicias y a los 6 meses se están cambiando. Entonces, vitalicia supuestamente es algo para toda la vida. Esa era la idea de Bolívar, poner una idea, constitución para toda la vida republicana, y a los 6 meses la constitución está cambiándola por otra. Entonces, lo que tenemos que es generar acuerdos, no solo para aprobar si se quiere una nueva constitución, sino para sostenerla en el tiempo y a tal caso, si hay que hacerle ajustes puntuales, eso se hace con reformas. Pero si una constitución llega por imposición de un sector y con un gran rechazo de otro sector, es muy difícil mantenerla. Entonces, eso es lo que puedo decir y hasta ahí puedo llegar, porque sea una u otra, a nosotros como magistrados lo que nos toca es hacer cumplir la Constitución que esté vigente. Entonces ya no puedo yo entrar más allá, eso lo puede comentar un abogado litigante o un especialista que no esté en el tribunal, pero nosotros como jueces de la Constitución, entonces no podemos decir cuál Constitución es la que nos parecería mejor que rija, ¿no? Así es, muy bien, magistrado. Gracias por su tiempo. Entonces, la invitación nuevamente cuando esto vaya al TC, y hablo de la Comisión de Constitución, entonces aquí estará para brindarnos la información respectiva. La promesa entonces, señor Eloy Espinosa Saldaña. Gusto. Con todo gusto. Muy bien, apuntado está. Usted me invita y lo coordinamos con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches.